hablar acerca de tumores de páncreas. Coincidentalmente, varios de ustedes han estado interesados en este tema y lo digo por los proyectos que me comentaron en la clase anterior que estuvimos revisando los distintos proyectos. Eh, Así que pues viene bien que lo revisemos formalmente. Y los tumores de páncreas, lo que vamos a hablar hoy, realmente si revisáramos todos los tumores de páncreas, es un tema sumamente extenso, en donde desde tumores benignos hasta tumores premalignos y obviamente los malignos, eh, es un tema que no daría pues ni siquiera para una semana entera de conferencias una detrás de otra. Pero como ustedes no los estamos entrenando para ser especialistas en ninguno de estos, sino para tener un concepto eh, diagnóstico, epidemiológico y de manejo inicial de los tumores en páncreas, voy a tocar hoy los tumores de páncreas, no solo los más frecuentes, sino los que se evalúan. Eso quiere decir, estas son las preguntas que se hacen a nivel de pregrado, a nivel de certificación e inclusive a nivel de entrada a residencia. Cuando se entra a residencia, por ejemplo, de cirugía, las preguntas que tienen que ver con tumores de páncreas son exactamente lo que estamos virtiendo aquí. Así que tengo un conocimiento que es bien basal y sólido, no solo para pregrado, sino para aplicar la residencia. Por supuesto, ya alguien que se gradúa de residencia o que aplica a subespecialidad, entonces elevamos la barra del nivel de conocimiento, pero no hay una exigencia de tener un detalle muy profundo. Más allá de esto, el próximo semestre ustedes van a dar oncología, de manera que mucho se va a reforzar también en tumores malignos del páncreas. Muy bien. Vamos entonces a empezar. Eh, aquí un momentito. Listo. Entonces, los tumores del páncreas, quiero que lo dividamos en cuanto a las células que encontramos en el páncreas. Y yo creo que ustedes, de sus rotaciones o de sus clases clínicas, mejor dicho, básicamente el páncreas lo podemos dividir en dos grupos celulares, el páncreas exocrino y el páncreas endocrino. Así que utilizamos esa misma dicotomía histológica para ubicarnos un poco con los tumores de páncreas. Creo yo que les va a servir bastante. Al inicio suena un poquito complejo, pero créanme que cuando uno logra dividir un órgano en dos áreas de funcionamiento, a la vez entendemos un poco cada tumor. De manera que del páncreas exocrino es aquel que produce todas las enzimas pancreáticas y sustancias que van a ser vertidas al sistema gastrointestinal. Tenemos dos tipos de tumores. El primero son las neoplasias quísticas del páncreas. Las neoplasias quísticas del páncreas es un grupo de tumores que oscilan desde benignos, premalignos, hasta malignos. Así que tiene una gran variedad de tumores. Lo bueno es que no solamente son poco frecuentes, sino que además su complejidad usualmente no se pregunta en ningún examen. De manera que es poco común hablar de una neoplasia quística del páncreas en un examen. Esto excluye lo que vamos a hablar hoy de los tumores papilares mucinosos, que eso lo vamos a ver más adelante, pero en términos generales, las neoplasias quísticas del páncreas ni siquiera llegan al 5%. De ese mismo sistema exocrino está el adenocarcinoma de páncreas. Así que cuando habla de cáncer de páncreas, que es el término coloquial, lo que realmente se está refiriendo es a un adenocarcinoma de páncreas. Y ustedes sentirán que mi léxico para referirme a cáncer puede ser un poquito estricto, pero realmente cuando uno se acostumbra a usarlo, le resulta más sencillo entender no solo su biología, sino del órgano que proviene. Entonces es un adenocarcinoma porque es glandular. De manera que el páncreas exocrino o la glándula exocrina es la que produce o la que se maligniza en el 90% de los casos. Existe otro grupo de tumores que son propios del páncreas endocrino. Y todos ustedes saben que estas sustancias que se vierten al torrente sanguíneo son de múltiples funciones. El tumor más común endocrino, valga la redundancia, es conocido como tumor neuroendocrino. La verdad es que la palabra neuroendocrino no deriva del páncreas endocrino. La palabra neuroendocrina deriva de un sistema
que está en muchos órganos y capas de distintas vísceras del cuerpo, de la anatomía, en donde se producen un tipo de tumor que anteriormente eran llamados tumores carcinoides. Los tumores carcinoides es un término que ya no se utiliza desde el 2008, 2009, y tumor neuroendocrino es el término correcto que puede aparecer en muchos órganos, incluyendo el páncreas. Y cuando aparece en el páncreas, los tumores neuroendocrinos son de dos tipos, el no funcionante y el funcionante. El no funcionante quiere decir que crece en las células endocrinas, pero no secreta ninguna sustancia propia de esa célula. En cambio, el funcionante significa que crece en las células endocrinas y secreta abundantemente o exageradamente la sustancia de la célula de donde se malinizó. De ahí viene la palabra insulinoma, glucagonoma, bipoma y una gran variedad de tumores neuroendocrinos funcionantes que solamente representan el 1 o 2%. De manera que si vemos el porcentaje total de los tumores de páncreas, el 90% malignos son adenocarcinomas y los tumores neuroendocrinos oscilan entre el 5% los no funcionantes y el 1 o 2% los funcionantes, dejando a la neoplasia quística del páncreas, en su mayoría benigna, con menos del 5%. De manera que cada vez que encontramos algo en el páncreas, por eso causa tanta angustia, porque realmente o estadísticamente hay una alta probabilidad de que pueda ser algo maligno. Entonces, el objetivo de hoy es que podamos tener una idea clara de la historia clínica con la que llega un paciente con adenocarcinoma o cáncer de páncreas. Vamos a hablar alguno de la historia clínica también de las lesiones benignas y premalignas. Vamos a hablar de los hallazgos semiológicos que siempre vienen en todos los exámenes de certificación. Y vamos a entender cuál es la evaluación inicial que hay que hacer. Y yo creo que tenemos que tener una idea más o menos clara del tratamiento, aunque esa parte ya no les corresponde a ustedes. Pero si uno tiene una sospecha diagnóstica, debe poder elaborar un plan inicial de abordaje. Saber qué estudios enviar, cuándo referir, quién más debe evaluarlo, etc. Así que vamos a empezar con el adenocarcinoma de páncreas y vamos a ir intercambiando un poquito con otras lesiones premalignas porque todas derivan en esto al final cuando evolucionan. El adenocarcinoma de páncreas es la cuarta causa de mortalidad por cáncer en el mundo y cambia de país en país dependiendo de sus estadísticas, pero sin duda alguna se ocupa en todo el planeta Tierra en el top 10 de mortalidad por cáncer. De manera que utilizando estadísticas norteamericanas, europeas, asiáticas, el cáncer de páncreas es altamente letal. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que la mayoría de los pacientes que se diagnostican mueren. Y esto es algo bien importante porque uno a veces tiene una idea de que si encontramos las cosas a tiempo, las podemos tratar. Pues eso puede ser cierto y afortunadamente cada vez es más cierto en otros cánceres. Pero en cáncer de páncreas todavía no estamos ahí. Les tengo que decir que la estadística, más o menos en Estados Unidos, es que se diagnostican 150,000 cáncer de páncreas al año y fallecen 145,000. La verdad es que es una letalidad importante. Es verdad que algunos estadios se diagnostican más tarde que otros. Es verdad que no tenemos herramientas de screening o de tamizaje para cáncer de páncreas, pero aún cuando los hemos encontrado en etapas tempranas, la batalla no siempre la ganamos. La distribución hombre-mujer, no hay una predilección importante, 1.3 a 1, y los factores de riesgo, la verdad es que no hay ninguno concluyente ahorita. Que si fumar, que si obesidad, que si exposición a radiación, etcétera, etcétera. Muchos de los factores que pueden influir para otros cánceres, no hemos encontrado ninguno todavía concluyente para cáncer de páncreas. ¿Es o tiene esto un componente hereditario? Esto sigue siendo un interrogante. En el mundo entero se han estudiado poblaciones y familias enteras donde todo el linaje ha tenido cáncer de páncreas. Quizá la data más grande de esto la llevan en Canadá, donde encontraron una población en Ontario, una de las provincias más grandes de Canadá, que tenía este linaje familiar, por lo menos fenotípicamente identificado, y empezaron a hacer secuenciaciones
mutacionales para ver si encontraban la mutación o el gen que se había heredado de familia en familia. Y eso lleva ya, ese esfuerzo lleva más de 30, 40 años y aún no se ha encontrado una mutación genética asociada a cáncer de páncreas. No estoy diciendo que no exista, simplemente no la hemos identificado todavía. Creo que en otras ocasiones hemos hablado de esto y si no, se los menciono por primera vez. Existe un Registro Nacional de Cáncer en Panamá. Estas son sus siglas, este es su logo. Lamentablemente el Ministerio de Salud no lo lleva de manera sistemática y de reporte, vamos a decirlo así, rutinario. En el año 2015 a 2017, el doctor Arturo Rebollón, que algunos de ustedes lo conocerán ahora por el tema de la pandemia, pero él se dedicó a epidemiología, él es graduado de nuestra universidad, fue asignado a ser el director de este área de planificación y registro de estadísticas. Él hizo un esfuerzo gigantesco en este periodo por tratar de optimizar y depurar esa base de datos y luego en el 2017 lo remueven del cargo y nadie quedó a cargo del registro. De manera que el Registro Nacional de Cáncer, hay que saber bien qué periodos reflejan más o menos una idea nacional. Y esto no incluye obviamente empresas privadas, esto solamente incluye registros institucionales. Y en este registro, para que tengamos una idea clara, aunque sea pretérita, de la situación del cáncer de páncreas en la nación, estamos hablando de que para el año 2015 se diagnosticaron 114 casos. Para el año 2016, 164 casos. Y para el año 2017, 196. ¿Significa esto que el cáncer de páncreas va en ascenso? Pues no sabemos. ¿Significa esto que cada año se registró un poquito mejor? Puede ser. Así que hay mucho sesgo detrás de esta evaluación, pero es para que tengan una idea de la cantidad de casos que realmente se diagnostican a nivel nacional por año. En el oncológico, hicimos un estudio para tratar de ver qué impacto tenía esta estadística en el oncológico. Este estudio fue presentado en el Congreso Cáncer Panamá en el 2020 y su objetivo principal fue presentar entre el 2013 y 2018 cuál era las características epidemiológicas y sociodemográficas del cáncer de páncreas o el adenocarcinoma páncreas atendido. Y básicamente el resumen fue que se manejaron 50 casos por año. Si se dan cuenta, esto contrasta con lo que yo les estoy hablando de 114, 150 y 196. Entonces uno se pregunta, ¿dónde están los otros 150, los otros ciento y tanto de pacientes que no están en este registro? De manera que mucho del cáncer de páncreas lamentablemente se maneja, ya sea inicial o secundariamente, en otras instituciones, por lo que el reflejo del oncológico no necesariamente es el reflejo de la nación. Y esto fue un mensaje muy importante y muy sólido. Pero vamos a asumir estos 50 casos que sí fueron manejados y documentados. Quiero que vean aquí cómo en Panamá el 70%, esto es Panamá, esto no son Estados Unidos, no le estoy mostrando estadísticas europeas, estoy hablando de nuestra nación. El 70% de los pacientes manejados en el oncológico tenían metástasis a distancia. Así que estamos hablando de una población que llega en un estadio avanzado en un gran porcentaje. No es descabellado pensar por qué la mortalidad es tan alta, por supuesto, porque el porcentaje de sobrevida de esto es dramáticamente bajo. El 25% de los casos era irresecable, de manera que a pesar de que no hay enfermedad a distancia, no era candidato o candidata para tratamiento quirúrgico. Y solamente el 5% de los casos realmente los podíamos llevar a quirófano. Entonces uno puede decir, bueno, ¿y qué pasó con los otros ciento y tanto de pacientes que nunca llegaron? Pues esos pacientes no sabemos si también estaban avanzados y por eso nunca fueron, o si decidieron darle manejo quirúrgico en hospitales de mucho menos expertise y volumen y nunca fueron referidos después, o si como eran irresecables, alguien tomó la decisión de manejarlo entre comillas como paliativo y el paciente nunca fue referido. Así que tenemos una enorme brecha epidemiológica que no sabemos aclarar, pero si se pueden llevar un mensaje claro es este, en donde en Panamá el gran porcentaje de los pacientes llega con enfermedad avanzada. Hay una entidad que
está reconocida en otras histologías y el páncreas se comporta glandularmente similar. Yo creo que probablemente ustedes habrán visto esto en cáncer cervicuterino, en cáncer gástrico, hay otros cánceres que se comportan igual. Y es que hemos logrado identificar que una célula normal tiene una progresión ordenada hasta que se convierte en adenocarcinoma. El detalle está en qué momento la identificamos. Las células normales, obviamente, son las glandulares que no tienen ningún cambio celular. Y de ahí viene el primer cambio que se llama panning. Panning 1, panning 2 y panning 3. Panning viene de las siglas en inglés pancreatic intraneoplasia o neoplasia intraneoplastic, intraductal neoplastic pancreatic. De manera que los cambios intracelulares, que es lo que nosotros conocemos como displasia, esto sería panning 1 displasia leve, panning 2 displasia moderada y panning 3 displasia severa. La displasia severa es el equivalente a lo que conocemos como terminología como carcinoma in situ. De manera que la displasia severa es un carcinoma in situ porque es una célula maligna que simplemente no ha atravesado todavía la membrana basal. Así que existen entidades en donde logramos encontrar estas células en estas etapas. Estas son las etapas que realmente tienen una oportunidad de cura por ahora porque no se han convertido todavía en un carcinoma invasor o en un adenocarcinoma. La entidad más importante que hay que reconocer premaligna o con potencial maligno es el IPMN. Y lo digo en inglés porque así es que se utiliza en toda la jerga médica. El IPMN o la neoplasia mucinosa papilar intraductal es probablemente el único tumor de páncreas fuera de el adenocarcinoma que vamos a conversar que se menciona en los exámenes de certificación y que realmente es importante conocer del tema. El IPMN es un hallazgo usualmente incidental del páncreas, de manera que el paciente se hizo una tomografía por otra razón, llámese dolor abdominal, apendicitis, por otra cosa, y resulta que encuentran algo en el páncreas y la imagen puede darnos algunas características de que se trate de una neoplasia mucinosa que usualmente es quística y no de un tumor de páncreas maligno como el adenocarcinoma. En cuanto al IPMN, vamos a ver unas imágenes ahorita, hay de dos tipos. El IPMN de ducto principal, el que está conectado al wirsum, o el IPMN de ducto accesorio, o el que está conectado a las ramas laterales del páncreas. Y de ahí viene sus siglas, su terminología en inglés, IPMN main duct y IPMN side branch. Los riesgos de malignidad de un IPMN van desde el 1% hasta el 20%. Los menos malignos son los side branch, los que pueden malignizarse son los main duct, y hay otra serie de características por imagen que pueden ubicarnos en ese porcentaje de malignidad, y de ahí se toma la decisión de qué lesiones IPMN se llevan a resección quirúrgica y cuáles se vigilan. Pero en términos generales se les considera premalignos. En otras palabras, benignos con potencial. Las guías actualizadas, que no vienen al caso que ustedes las manejen en detalle, pero para temas de revisión y manejo, son las guías de Sendai, esto fue hecho en Asia en el año 2018 y son las que actualmente rigen para la IPMN. Así que aquí les traigo unas imágenes de lo que estamos hablando. Este es un esquema del páncreas, por supuesto. Ustedes saben que este es el colédoco. Este que está aquí es el wirsum y suele unirse el wirsum con el colédoco, a veces intrapapilar o fuera. En algunas ocasiones tenemos algunos ductos accesorios que terminan. Esto no es muy común, pero sí es más común tener un ducto de Santorini que a veces se une al principal o puede drenar aparte. Lo importante aquí el mensaje es que cuando tenemos una dilatación quística del páncreas que tiene comunicación, esa comunicación, si es de área accesoria, es lo que llamamos side branch. Y vemos aquí, obviamente esto no se ve así en imágenes, pero para que tengamos una idea esquemática de su involucro en las ramas accesorias. Y este que ven acá es el involucro del IPMN, pero dentro del ducto principal. Aquí vemos dos cosas importantes. Primero vemos las lesiones intraductales, pero en este caso en el ducto principal,
y segundo, vemos el ducto principal dilatado. Si se dan cuenta acá, el ducto principal no está dilatado en ningún momento y la dilatación solamente ocurre lateral a eso. Esta sería otra imagen esquemática, menos colorida, pero igual de útil, en donde tenemos una dilatación uniforme de todo el ducto principal del páncreas, esto le llamamos main duct. Este es una dilatación de una rama accesoria, esto le llamamos side branch, y este es un híbrido entre los dos. Tenemos una dilatación ductal y una dilatación lateral. Estos son los que tienen más probabilidad de malignización, estos son los que tienen menos probabilidad de malignización, estamos hablando del 1%, y este oscila entre el 10% de malignización. Si lo vemos desde el punto de vista radiográfico, esto es un slice tomográfico axial. Para ubicarlos un poquito, este es el cuerpo vertebral, esta es la aorta, esto que está aquí es el estómago lleno de contraste, un contraste oral que se da para poder diferenciar, y tienen que creerme que esto que está aquí es el páncreas. Se dan cuenta que el páncreas no necesariamente se ve así recto, sino que cuando lo vemos en un corte axial, el páncreas vemos una parte de él. Aquí vendría la cabeza si seguimos bajando la imagen y hacia acá iríamos hacia la cola, solo que no están en el mismo plano. Logran ver que dentro del páncreas, logran ver estas áreas oscuras, es la dilatación que tenemos del ducto principal. Esto que está aquí es la vena porta o el final de la mesentérica superior que entras atrás del cuello del páncreas. Así que esta es la manera en que se ve incidentalmente, porque esto no produce síntomas casi de ninguno, un IPMN en tomografía de ducto principal. Aquí vemos varias imágenes un poquito más esquemáticas porque ya hacemos estudios más especializados, y esto es una colangioresonancia o una resonancia magnética para páncreas y para vía biliar. En esta resonancia, como pueden ver aquí, esto que está aquí son los dos ductos biliares que se unen en el hepático común, que luego continúa, y este es el colédoco, y el colédoco entra a la papila. Lo logran ver. El ducto principal del páncreas, esto tiene una sustracción de parénquima pancreático, así que aquí no van a ver parénquima, aquí solo vemos el líquido que transcurre dentro de los ductos. Y este es el ducto principal. Y dentro de este ducto principal está esta dilatación sacular, ¿la ven aquí? Esto es un IPMN side branch. De manera que tenemos un IPMN side branch y el calibre de esto está todavía borderline normal. Si se dan cuenta, aquí este ducto principal entra con el colédoco y aquí tenemos otro ducto accesorio que usualmente viene del uncinado o de la parte baja de la cabeza páncreas. Este sería el que conocemos como Santorini. Este no está dilatado. Si nos vamos acá a esta imagen que ven aquí a la derecha, tenemos nuevamente ducto hepático izquierdo, ducto hepático derecho, hepático común, colédoco. Se dan cuenta cómo este colédoco, luego de la inserción del cístico o desde antes, está dilatado en comparación con este de acá. Creo que lo pueden apreciar bien. Esta dilatación se debe a algo, y ese algo, en este caso tienen que creerme, es este área de parénquima pancreático que está ocupado por completo. Se dan cuenta cómo está amputada la imagen del ducto principal que viene aquí, se amputa la imagen y nuevamente aparece acá. Esto es las siglas en inglés de Pancreatic Ductal Adenocarcinoma. Esto es un cáncer de páncreas en la cabeza del páncreas, con una dilatación consecuente del colédoco, y coincidentalmente en esta imagen hay un IPMN más acá del ducto principal. Esto es muy importante porque si a este paciente se le fuera a operar o darle tratamiento quirúrgico, traten de imaginarse quitar este tumor y dejar este páncreas. Estaríamos dejando páncreas con lesiones premalignas si es que ya no hay cáncer en ellas. De manera que este análisis de los IPMN es siempre importante. Esta imagen que ven acá es más o menos similar. La sustracción del parénquima hace un poquito difícil apreciar, pero los oriento aquí. Aquí vienen los dos ductos hepáticos. Esta es la vesícula con el conducto cístico, hepático común, colédoco, y aquí el colédoco se corta. El pancreático principal se corta antes de entrar a la papila acá. Y esto aquí, cuando lo contrastáramos con una tomografía, veríamos un efecto de masa. Esto es un adenocarcinoma de páncreas y esto es un IPMN que usualmente es de ducto principal. Ven que la comunicación es completa. Entonces, a la hora de evaluar la clínica de los pacientes,
lo más importante es que ustedes siempre tengan en mente que el carcinoma periampular tiene básicamente 4 presentaciones. Y eso es bien importante porque cuando un paciente llega con una ictericia obstructiva, la causa mecánica de una ictericia obstructiva uno dice, bueno, algo tapó el colédoco. Pues sí, esa es una de las causas. Y cuando uno piensa anatómicamente en eso, la pregunta que se hace en todas las rotaciones, la pregunta que se hace en casi todos los boards que yo he revisado, es tener claro cuáles son las 4 causas malignas de una obstrucción distal de colédoco. Y eso es lo que llamamos carcinoma periampular. Es decir, que alrededor del área anatómica de la ámpula, donde el colédoco drena, hay 4 posibilidades de malignidad. Y estas 4 son, para que se las sepan para siempre, porque eso hay que manejarlo bien. 1, un adenocarcinoma de la cabeza de páncreas. 2, un adenocarcinoma de la segunda porción del duodeno. 3, un colangiocarcinoma distal, es decir, un tumor maligno del colédoco. Y 4, también podemos tener carcinomas del ámpula de Vater. Así que a veces es indistinguible estas 4 entidades hasta que hagamos estudios más avanzados, pero del momento en que un paciente se presenta con una ictericia obstructiva, entre nuestro diagnóstico diferencial no debe faltar carcinoma periampular. Sobre todo si es un paciente mayor de 30, 40 años, donde la causa más probable es maligna, de manera que pensar en un lito en la vía biliar que está obstruyendo el colédoco es la otra posibilidad, y no debemos dejar de pensar en carcinoma preampular, que son 4 entidades clínicas. Las 4 tienen presentación clínica bien similar, van a empezar a diferenciarse ya cuando hagamos estudios adicionales. El adenocarcinoma de cola y cuerpo de páncreas, que quizá me han escuchado decirles muy poco acerca de él, y lo decimos poco porque realmente es poco frecuente, ocurre en pocos casos, y no se pregunta todavía en ningún board que yo haya visto, aparecen no más del 20% de los casos con cáncer de páncreas. De manera que por mucho la predilección es en la cabeza del páncreas. Cuerpo y cola usualmente los diagnosticamos en estadios aún más avanzados. Así que ponga a imaginarse si el 70% de los cabezas de páncreas los diagnosticamos avanzados, ¿en qué porcentaje vendrán los de cuerpo y cola? Producen aún menos síntomas y menos signos que los de cabeza de páncreas. El dolor abdominal suele ser el síntoma más frecuente y la razón anatómica de eso es que el cuerpo del páncreas está encima del tronco celíaco. De manera que una infiltración posterior del tronco celíaco, es decir, el plexo celíaco, produce mucho dolor y suele ser un dolor lo más comúnmente asociado a estadios y usualmente es irresecable o usualmente es avanzado. Es raro encontrar un adenocarcinoma de cuerpo o cola de páncreas en estadios tempranos. La presentación clínica que ustedes deben manejar cuando lean sus preguntas de certificación o cuando vayan a responder en una visita o cuando evalúen un paciente en cuarto de urgencias o en sala, es realmente muy insidiosa la presentación clínica, pero sin duda alguna el síntoma cardinal sigue siendo la ictericia obstructiva. Debilidad y pérdida de peso, eso lo puede producir muchísimas cosas, desde estrés hasta cualquier otro cáncer, pero sin duda alguna van asociadas de alguna manera con un adenocarcinoma de páncreas. El adenocarcinoma de páncreas es una malignidad que produce gran consumo gastrointestinal y tiene algunos síndromes paraneoplásicos que algunos de ustedes van a estudiar en profundidad, como el síndrome de Trousseau, porque es muy trombogénico. De manera que hay algunas características propias de flebotrombosis asociada a cáncer de páncreas, pero no son muy frecuentes. La presentación clínica usual, lamentablemente, no la encontramos antes, porque usted tiene que pensar que para que un cáncer de páncreas o un cáncer periampular produzca ictericia obstructiva, tiene que haber crecido lo suficiente para tapar el colédoco. De manera que ya estamos hablando de un estadio por lo menos intermedio. El dolor abdominal no suele ser un síntoma cardinal y al examen físico son básicamente 3 los hallazgos que podemos encontrar. ¿Alguien me podría decir cuál es el signo de Courvoisier o Courvoisier-Terrier? ¿Alguien lo ha revisado, conoce? ¿Algún voluntario?
Doctor, si no me equivoco, ¿se escucha? Te escucho perfecto. ¿Quién me habla, perdón? José López. José, cuéntame. Si no me equivoco, es un paciente que llega con ictericia y a la hora de realizarle el examen de Morphy sale negativo. Y la principal sospecha es de un carcinoma en la cabeza. Bueno, José, está bastante bien tu respuesta. El síndrome de Courvoisier-Terrier, sepáramelo del Morphy. No es un Morphy que no existe. El síndrome de Courvoisier-Terrier es una masa palpable en el hipocondrio derecho en un paciente con ictericia obstructiva. Y el término de masa palpable no es porque se palpe el tumor de páncreas. El día que uno pueda palpar un tumor de páncreas, creo que a ese paciente le quedarían pocas horas de vida, porque el tumor de páncreas es retroperitoneal. De ahí que se pueda palpar en el hipocondrio derecho, tiene que superar los 20 centímetros. Eso yo no lo he visto nunca. Lo que se palpa en el hipocondrio derecho es la vesícula biliar. Así que vesícula palpable más ictericia o masa palpable más ictericia es lo que conocemos como signo de Courvoisier-Terrier o signo de Courvoisier. Eso es un diagnóstico casi patognomónico de carcinoma periampular, que ustedes ya saben que incluye 4 entidades y probablemente la más común, cáncer de páncreas. De manera que cuando ustedes examinan a un paciente, le palpan el hipocondrio derecho y sienten una masa, esa masa muy probablemente, obviamente en el contexto de ictericia obstructiva, esa masa muy probablemente corresponde a la vesícula biliar dilatada, que el paciente no le duele porque no es una colecistitis ni es una inflamación aguda. Estamos hablando de una adaptación crónica a una ictericia obstructiva. Así que ese es el signo de Courvoisier. Muy bien, José, está bastante cerca. Y alguien que nos apoye nada más definiéndonos el síndrome de Trousseau. Creo que hay varios de ustedes que ya empezaron a investigar al respecto. Es el espasmo doloroso del carpo y se asocia más con una hipocalcemia. No. Ese es el signo de Trousseau para hipocalcemia. Yo creo que es síndrome de Trousseau o síndrome paraneoplásico de Trousseau. A ver, el grupo que va a evaluar Trousseau, que nos diga. Es una tromboflebitis superficial que cambia de lugar, es migratorio pues, y hay extremidades sensibles y rojas. Correcto, bueno. También puede haber trombosis. Exacto, es básicamente un evento trombótico que por estadística y por descripción histórica suele ocurrir en los miembros inferiores. De manera que si a un paciente debuta con una tromboflebitis o una flebotrombosis de miembro inferior, pues se hace todo el abordaje semiológico, ultrasonográfico, Doppler, pero hay que siempre mantener en mente que si este paciente no tiene ningún factor de riesgo de la triada de Virchow para trombosis, hay que pensar en cáncer de páncreas, que el médico que lo describió inicialmente lo asoció a esta malignidad y hasta el día de hoy se mantiene. Así que ese sería el síndrome de Trousseau. Y como a ustedes les va a tocar ver pacientes en diferentes etapas y como acaban de ver ahorita que el 70% llega con enfermedad avanzada, me gustaría voluntarios que me dijeran cuáles son los 4 hallazgos semiológicos de una neoplasia maligna gastrointestinal avanzada. Es decir, nosotros tenemos una sospecha o un diagnóstico de un cáncer intraabdominal, ya sea páncreas, estómago, etcétera, cualquiera, colon. ¿Cuáles son los 4 hallazgos semiológicos que me indican a mí que estamos ante enfermedad metastásica o diseminada? A ver. Vamos, chicos, acuérdense que esto no es nota. Venga, ¿quién va? Nódulo de Pérdida de María peso. José. Necesito uno a la vez y que me diga su nombre y me diga su respuesta.
Ian Martínez, nódulo de María José, nódulo de Virchow o Virchow, tumor de Krukenberg y no recuerdo el otro. Muy bien. Dijiste 3 de los 4. Cuéntanos qué es el Sister Mary Joseph, qué es el nódulo de la hermana María José. Se refiere a una metástasis, o sea, es un nódulo que protruye a nivel del ombligo por metástasis peritoneal, si no me equivoco. Perfecto. Es un acúmulo de depósito de células malignas en la cicatriz umbilical por diseminación transelómica o peritoneal. Perfecto. ¿El de Virchow? ¿Bien? Es el nódulo a nivel, bueno, es el ganglio que se palpa a nivel supraumbilical, digo, no, supraclavicular izquierdo, sí. Correcto. Muy bien. Que es el drenaje linfático del conducto torácico, ¿correcto? Correcto. Así que nódulo de Virchow, diseminación linfática. Nódulo de Mary Joseph, diseminación transelómica o peritoneal. Krukenberg. Masa ovárica por metástasis al ovario. Muy bien. Entonces ahí donde te tengo que corregir, porque la metástasis ovárica, que sí puede ocurrir en cáncer de páncreas, aunque es muy poco frecuente y puede ocurrir más en cáncer gástrico, no es un hallazgo semiológico. Es decir, es raro que tú palpes una masa ovárica. Eso es un hallazgo más bien o radiológico o en estadiaje. Lo que ocurre es que en vez de signo de Krukenberg, el que te tienes que aprender es la repisa de Blumer o Blumer-Shelf. La repisa de Blumer es el hallazgo que encontramos al tacto rectal al hacer la palpación al margen anterior del tacto rectal, y lo que se palpa a veces es más difícil en hombres por la próstata, pero en mujeres es más evidente. Se palpa una irregularidad en forma de escalera o de repisa, como si fueran las repisas en una pared, y eso es por depósito transelómico de metástasis en el cul-de-sac o en la parte baja de la pelvis. En el fondo de saco de Douglas, si no me equivoco. Correcto. Y la tercera, te falta entonces, si alguien más quiere ayudarnos con la cuarto hallazgo semiológico de enfermedad avanzada intraabdominal. Alguien de voluntario, nada más nos falta uno para que se queden con los 4 y no se les olvide. Créanme que les va a ser muy útil cuando examinen un paciente. Y son fáciles de obtener. Virchow, Mary Joseph, repisa de Blumer, y el cuarto es el más sencillo de todos. Irish. No. Ese sobre todo es axilar, es para otro tipo de cánceres. ¿Algún voluntario? ¿Voluntaria? ¿No? Bueno, ascitis, el más fácil de todo. En un paciente con una neoplasia conocida intraabdominal que tenga ascitis, eso es casi patognomónico de enfermedad diseminada o avanzada, o de carcinomatosis o de cualquiera de sus combinaciones, pero la ascitis es un signo clínico muy importante al evaluar. Obviamente nunca se les hubiera ido, pero de todas maneras hay que tenerlo en mente, sobre todo para malignidades. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos con un paciente que llega con una clínica sugestiva? Ya se la saben, no hay ningún síntoma específico, pero la ictericia los hace sospechar de un carcinoma periampular. Ya saben que hay algunos hallazgos semiológicos que le pueden hablar de enfermedad avanzada, no siempre hay enfermedad avanzada. Así que ustedes deben siempre pedir un hemograma y unas pruebas de función hepáticas. El marcador tumoral por excelencia para vías biliares y páncreas es el CA199. En el transcurso de su carrera van a ir acumulando distintos marcadores tumorales que se van a ir aprendiendo para distintos sitios anatómicos de localización de malignidades, y el de páncreas y vías biliares es el CA199. Interesantemente, es uno de los marcadores más útiles que tenemos, porque a pesar de que no nos da diagnóstico, tiene una gran utilidad para orientar el manejo inicial y para pronóstico. Marcadores tumorales muy, muy elevados, estamos hablando de más de 1000, son altamente sugestivos no solo de malignidad, sino de enfermedad avanzada. Es verdad que podemos tener cánceres de páncreas con marcadores tumorales normales, eso puede ocurrir, pero
el 70% de los adenocarcinomas de páncreas tienen el CA19 elevado. Así que si ustedes piden estos dos exámenes que realmente están disponibles casi en cualquier institución, vamos a poder empezar a orientar. Porque en las bilirrubinas, obviamente, lo que nos va a llegar es una hiperbilirrubinemia a expensas de la directa. A continuación, es importante que no dejemos nunca de hacer un ultrasonido hepatobiliar. Es verdad que el ultrasonido se queda corto en ofrecernos alguna información, pero nos da una idea inicial de vesícula biliar, de si hay líquido en el abdomen y de si hay dilatación de las vías biliares o no, sumado a una evaluación un poquito poco sensible para el páncreas, porque para ver el páncreas por ultrasonido tenemos que tener la suerte de tener un paciente muy delgado o de que el páncreas no esté tan retroperitoneal. Así que no está exactamente diseñado para páncreas, sino para evaluar otras estructuras. El estudio de elección, y esta es pregunta de Board, para cáncer de páncreas es y sigue siendo la tomografía axial contrastada, multicorte, esto está redundante ya porque no hay ninguna que no sea multicorte hoy día, trifásica. ¿Qué quiere decir trifásico? Trifásico quiere decir que se evalúan 3 fases, valga la redundancia, que son la fase arterial, que es la primera, la más rápida, la fase venosa, que es la segunda, y la fase portal, que es la tercera, en orden de segundos. Quizás no los quiero aburrir con temas técnicos, pero la primera ocurre a los 2-4 segundos, la segunda ocurre a los 30-60 segundos y la tercera ocurre a los 90 segundos. De manera que el tener esas 3 fases, y eso tiene inclusive diferentes momentos y evaluamos diferentes cosas, nos permite obtener un diagnóstico casi certero de adenocarcinoma de páncreas por tomografía y a la vez nos permite evaluar resecabilidad. Porque luego de hacer el diagnóstico, queremos saber si este tumor es resecable. Y la resecabilidad está dada por la relación que tenga el tumor con estructuras vecinas, llámese arteria, venas u otros órganos. Así que la tomografía trifásica es la que nos puede dar esta información muy valiosa inicial, y esto es algo que ustedes mismos pueden ordenar si resulta que ya tienen un paciente con la sospecha, porque donde sea que lo refieran, esto es lo primero que van a necesitar. El ultrasonido endoscópico y la colangioresonancia o CEPRE son estudios que se reservan dependiendo de lo que necesitamos. Por ejemplo, si tenemos un diagnóstico subjetivo de cáncer de páncreas por imagen y no tenemos claro su resecabilidad, el ultrasonido endoscópico a veces nos ofrece alguna definición adicional si necesitamos ver relación con estructuras vasculares. No siempre es necesario. La colangioresonancia tampoco siempre es necesaria, pero si estamos sospechando de un colangiocarcinoma, es decir, de un tumor del colédoco o la vía biliar distal, entonces una colangioresonancia nos ayuda a ver si hay un involucro endoluminal del resto de la vía biliar. Así que en ese caso tendrá una utilidad, eso lo decide ya el área especializada. Y la CEPRE, o el estudio de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, se convierte más que en diagnóstica en tratamiento de la ictericia obstructiva. De manera que como un paciente usualmente en Panamá va a demorar en ser referido y tratado por un cáncer de páncreas o por una obstrucción de la vía biliar distal, y más pueden ser las consecuencias de una ictericia no tratada, obstructiva, entonces muchos o la gran cantidad, la mayoría de los pacientes, les realizan una CEPRE en la institución de análisis diagnóstico antes de ser referidos. O se les hace una CEPRE cuando llegan, sobre todo para descomprimir la vía biliar antes de tomar decisiones de manejo definitivo. Así que esto lo dejamos para terapéutico, no tanto para diagnóstico. Perdón. Entonces vamos a ver algunas imágenes porque yo soy un fiel creyente de que entre más podamos correlacionar clínico, radiológico y ojalá quirúrgico, mejor pueden entender ustedes lo que estamos hablando. Hoy les voy a dar este paseo no solo por la parte clínica, lamentablemente no tenemos pacientes todavía, ojalá les toque rotar, pero por lo menos la parte radiológica y la parte en quirófano, creo que debemos tener siempre esa correlación porque son conceptos diferentes que al final tenemos que integrarlos. Una cosa es ver este esquema que parece todo muy puesto en su lugar y muy ordenado, y otra cosa es ver esto que está acá que no entendemos nada. Pero a ustedes les va a tocar ya la era en la que las radiografías pasaron a una segunda fase de prioridad y todo lo que ustedes van a tener que hablar serán tomografías, desde tomografías por una neumonía hasta tomografías por un dolor abdominal. Así que hay que familiarizarse con los cortes axiales tomográficos. Vamos a ayudarlos aquí.
Entonces, estos son los hallazgos tomográficos que vamos a ver para un cáncer de páncreas pequeño, menor de 2 centímetros, localizado en cabeza, quizás cuello, pero más cabeza de páncreas. Entonces se dan cuenta cómo aquí todo parece nítido, ¿no? La aorta, la cava, la arteria mesentérica, la vena mesentérica hacia la porta, cónchale, perdone. Este es el duodeno, cabeza de páncreas, cuello, cola. Este tumor que está aquí, vamos a ver cómo lo localizamos acá. Si se dan cuenta, las cosas ya no son tan evidentes. De manera que esto que está aquí es el vaso. Miren cómo logramos verlo lateralizado y posterior. Esto que está aquí es la columna, así que ya sabemos hacia dónde está lo posterior. Esto que está aquí es la aorta. Esto que está acá es el hígado, que está del lado derecho, por supuesto, del paciente. Y esto que está aquí, que ven en esta forma, elongada y alargada, es el páncreas. Obviamente no vemos todo el páncreas, vemos una parte del páncreas en este corte. Esta arteria que viene por aquí abajito es la arteria esplénica. Esta arteria que ven aquí bien redondita es la arteria mesentérica. Así que traten de imaginarse cómo esta arteria que ustedes ven aquí alargada, aquí simplemente se ve en un corte axial como un punto. Esa reconstrucción tiene que tener una capacidad de hacerla mentalmente, y la única manera de lograrlo es ver una y otra vez tomografías y tomografías y tomografías, hasta que uno hace una correlación entre las imágenes tridimensionales que vio en un libro, la clínica que evaluó en un paciente y lo que realmente estamos viendo por imágenes para poder hacer diagnóstico. Yo no exijo que ustedes sean radiólogos, por supuesto, ni yo lo soy, pero esa correlación solo se logra con la práctica, hay que hacerlo una y otra vez. De manera que tienen que creerme, no sé si logran ver una pequeña sombra que hay aquí, ¿lo ven? Redondeada. La verdad es que hay que realmente prestarle atención la diferencia entre esta densidad de parénquima y cómo aquí cambia esta densidad de parénquima. Este pequeño cambio se correlaciona con un tumor en cabeza-cuello de páncreas. Estos son los hallazgos de un tumor de páncreas un poco más avanzado. Aquí está en el uncinado, lo ven acá, y está entrando hacia la cabeza, hacia la porción, segunda, tercera porción de duodeno. Y lo que vemos en tomografía, increíblemente, esta es la vena mesentérica, esta es la arteria mesentérica. Afortunadamente hay un plano de separación aquí, esto es bien importante para evaluar resecabilidad. Y esto deforme que vemos aquí, diferente a la densidad que veíamos en el páncreas anterior, es lo que corresponde al tumor en cabeza de páncreas, o en el uncinado, para ser más preciso. Esto que está aquí es lo que consideramos un tumor avanzado de cuerpo de páncreas. Se dan cuenta que este es el área del cuello quirúrgico cuerpo de páncreas. Como yo les expliqué, está acostado encima del tronco celíaco, así que nos ubicamos de vuelta, riñón, riñón, columna, aorta, y miren esta gran masa deforme que engloba arteria 1, arteria 2, y ni siquiera vemos la salida de la arteria mesentérica. De manera que esta gran masa que está aquí, cuyo crecimiento es más posterior que anterior, englobó parte de las arterias del tronco celíaco. Es por eso que muchos de los tumores de cuello de páncreas llegan avanzados, o de cuerpo de páncreas llegan avanzados y resecables. Esta imagen que está aquí es quizá la imagen clásica, ya yo se las había mostrado con IPMN, solo que en este caso no hay dilatación del ducto pancreático, sino que vemos un colédoco y hepático común dilatado, como lo ven aquí, y este área que está aquí de cambio abrupto de calibre, lo que veríamos como más oscuro o más hipodenso, es realmente el área que corresponde al tumor de páncreas. Entonces, el manejo del cáncer de páncreas realmente depende de la etapa en la que los encontremos. Y en términos conceptuales, para que no se me enreden con TNM ni clasificaciones complejas, el cáncer de páncreas lo podemos encontrar resecable, borderline resecable o limítrofe e irresecable. Obviamente también podemos encontrarlo metastásico, solo que voy a sacar de la ecuación ahorita porque eso ya no tiene un manejo con intento curativo, sino que lo que tiene un manejo con intento curativo es haberlo encontrado en una de estas tres etapas. Esta etapa resecable solo la podemos saber por imágenes de alta resolución y por un equipo especializado que lo evalúe. El tratamiento del cáncer de cabeza de páncreas resecable es una pancreatoduodenectomía, o también conocida como procedimiento de Whipple.
Whipple fue un cirujano que hace más de 100 años describió esta técnica que inicialmente constaba de 3 intervenciones. La primera era resección, la segunda era empate del páncreas y la tercera era empate de vía biliar y estómago. Hoy día lo hacemos en un solo tiempo, en una sola intervención quirúrgica. Antes obviamente contaban con menos equipo para que esta cirugía fuera tan eficiente. Era altamente mortal, mucha pérdida sanguínea. Hoy día la mortalidad está por debajo del 4%, así que se hace de manera muy segura. El detalle está que biológicamente la resección del páncreas no estamos muy claros todavía cuánto beneficio ofrece, porque seguimos perdiendo a los pacientes en los años subsiguientes. Los pacientes que tienen enfermedad borderline, el estándar hoy día no es ir a operación o cirugía, sino recibir tratamiento neoadyuvante, es decir, el tratamiento que damos antes del manejo primordial para optimizar resultados, y en este caso puede ser en forma de quimioterapia o en forma de radioterapia o en forma de quimio y radio. No viene al caso que discutamos los detalles de esto, lo importante que ustedes sepan es que entre más borderline o avanzado localmente encontramos el cáncer, menos ofrecemos cirugía, porque lo que queremos realmente es empezar a tener algún control locorregional o sistémico. Y luego pasamos a Whipple. Pongo aquí lo de resección vascular, porque el tema de borderline usualmente es por involucro de alguna estructura vascular, llámese porta, mesentérica, vena o arteria, de manera que en algunas ocasiones hay que hacer resecciones vasculares para lograr márgenes negativos. Y cuando el cáncer de páncreas no está metastásico a distancia, pero es irresecable, es decir, que una intervención quirúrgica no es posible, entonces este paciente usualmente o a veces podemos optar por hacer algunas intervenciones paliativas, pueden ser quirúrgicas la mayoría, en la que derivamos la vía biliar o la digestiva, para que la ictericia no sea un problema a largo plazo y para que el estómago tampoco se nos obstruya. Y estos pacientes usualmente los ponemos en quimioterapia paliativa, cuya expectativa de vida realmente a 2 años es menos del 20%. Así que no estamos ante un escenario favorable aquí. Para ilustrar un poco en lo que consiste una Whipple o una pancreatovenectomía, esto es un esquemático, vamos a ver ahorita lo muy diferente que se ve en quirófano. El estómago usualmente lo transectamos a nivel prepilórico, transectamos el hepático común, transectamos el cuello del páncreas y transectamos el inicio del yeyuno. Así que esto le llamamos una resección en bloque de estómago distal, duodeno, primera, segunda, tercera, cuarta porción, yeyuno, cabeza de páncreas, colédoco distal y vesícula. Todo esto lo resecamos. ¿Qué es lo que queda después de esto? Esta es una foto de algunos de los pacientes que operamos, en donde tomamos una pausa, luego que quitamos todo lo que les acabo de decir, y miren qué diferente se ve cómo queda esto. Vamos a ubicarnos un poco. Este es el abdomen. Acá está el hígado, ¿lo ven? Retraído con un retractor, valga la redundancia. Esto que está aquí es el páncreas transectado. Esto que está aquí es una estructura que jamás veríamos hasta no transectar el páncreas, porque aquí estaba la cabeza del páncreas, aquí. Esto es la vena porta, la que vemos tanto en los libros. Esta es la vena mesentérica superior, que se convierte luego en porta. Hacia acá debe estar la esplénica, no se aprecia aquí, pero aquí entra la esplénica. Esta arteria gigantesca que ven aquí viene directo del tronco celíaco y es la arteria hepática común, que luego da la arteria hepática propia. Esto que está ligado aquí es la gastrodenal, es la arteria que le suple la mayoría de la sangre que venía a esta porción de páncreas y duodeno. Esto que está aquí es la vena cava, y esto que está aquí no es más que parte del intestino delgado, que como tuvimos que quitar todo el ligamento de Treitz, entonces él ya se viene hacia acá. Así que esto es lo que queda. Y esto que está aquí, disculpen, este dispositivo que ven aquí metálico se llama Bulldog. Un Bulldog es una pincita vascular que comprime el tejido pero no lo lesiona. Él tiene un dispositivo mecánico bien interesante en la que él puede comprimir sin tener que necrosar o disminuir la irrigación de esto, de manera que esto que está aquí es el hepático común transectado. Así que por aquí debe estar bajando bilis, por aquí debe venir el conducto pancreático común, a drenar a dónde. Eso es lo que vamos a reconstruir a continuación. Y la reconstrucción es esto. Agarramos el páncreas y empatamos el yeyuno, lo ponemos al páncreas, agarramos el
la vía biliar, esto es esquemático, ¿ah? Y lo ponemos al yeyuno, así que anastomosis, pancreato, yeyuno, anastomosis, bilio, yeyuno, o hepático, yeyuno, y este mismo asa de yeyuno lo empatamos al estómago, y anastomosis, gastro, yeyuno. De manera que son 3 anastomosis luego de una Whipple. Como se dan cuenta, esta es una cirugía altamente agresiva. Estamos quitando grandes porciones de intestino, estamos quitando órganos, estamos preservando algunas estructuras vasculares y estamos haciendo una nueva anatomía biliodigestiva. Así que por eso es una cirugía de gran empresa en la que realmente los pacientes demoran en recuperarse, usualmente son 7 días postoperatorios y probablemente algunos de los pacientes recuperan en casa hasta después del mes de esta intervención de alto calibre. Así que bueno, vamos a pasar entonces a lo que les he comentado yo, que suelo yo hacer en todas las presentaciones, y vamos a dar un tiempo prudente de unos 15 segundos para responder la primera pregunta. Tiempo corre ya. Quien tenga respuesta puede mencionarla. Vesícula palpable. Ok, muy bien. Entonces, se dan cuenta cómo el tener en mente algo, rápidamente uno está casi seguro de la respuesta y solo buscas tu confirmación en la pregunta. De manera que probablemente todos estamos de acuerdo que un masculino de 70 años con historia de pérdida de peso progresiva, ha sido fumador y diabético, no es que sean factores de riesgo, pero suelen ser agravantes. Después de examinar, el médico le dice que sospecha un carcinoma de páncreas. ¿Por qué sospechó? Porque alguien diría algo tan categórico. La única manera es que el hallazgo semiológico haya sido muy contundente, de manera que muy probablemente encontró una vesícula palpable en el contexto de un paciente con ictericia obstructiva. Pero eso no se lo dicen aquí, ni le ponen la palabra Courvoisier. Así que uno tiene que ir manejando los distintos aspectos de un hallazgo semiológico para saber, listo, aquí lo que encontraron fue un signo de Courvoisier y eso corresponde a un cáncer de páncreas en un 90% de los casos. Muy bien, seguimos. Tiempo corre ya. El gato abdominal. Correcto, cat abdominal. ¿Y por qué lo puse? ¿Por qué lo escogimos? Pues realmente estos estudios pueden ser los indicados en otros escenarios clínicos. Sabemos también la utilidad que tiene cada uno en la sospecha de un carcinoma preampular. Así que ya vimos las respuestas y buscamos la respuesta en la pregunta. Masculino de 56 años, con médico familiar, su esposa lo nota amarillo, estamos hablando de ictericia, niega cualquier síntoma, pérdida de peso, diabético, bilirrubinas totales en 15, con la directa en 10. Ictericia obstructiva, 2 más 2 son 4 aquí, ultrasonido no muestra mayor cosa, estudio de elección, tomografía abdominal. Así que no nos enredamos la cabeza con la angioresonancia. El otro habló de la CEPRE, yo hablé de la CEPRE como manejo ya de tratamiento, no de diagnóstico. El LIDA-scan no se utiliza para esto. Ustedes van a ver eso o ya lo vieron en su clase de vesícula biliar, realmente cada vez lo usamos menos. Así que el estudio de elección es la tomografía abdominal o abdominopélvica, multicorte, trifásica. Siguiente. El CA19 elevado. Correcto, listo. Entonces no hay que pensar mucho. Vimos enseguida cuando vimos las respuestas que nos hablaban de un laboratorio hematológico y de 3 marcadores tumorales. Cuando ustedes ya tengan que hacer su examen de certificación, se van a dar cuenta que la alfa-fetoproteína la usamos específicamente para hepatocarcinoma, que el CA lo utilizamos para cáncer de colon, en su gran mayoría, y que el CA19-9 es para cáncer de páncreas y vías biliares. Así que si en lo que buscamos esto en la pregunta, donde vemos cabeza de páncreas, ahí no hay que invertir más segundos en esto. En lo que se vayan ganando segundos, van a poder invertirlo en preguntas más difíciles. Listo. Preguntas. Doctor, una pregunta. Después de la cirugía de Whipple,
¿cómo sería la dieta de estos pacientes? Es un ajuste nutricional altamente complejo. Usualmente en el equipo que le ofrece a un paciente una cirugía de Whipple está incluido una nutricionista preoperatorio y postoperatorio. Preoperatorio porque optimizamos todos los niveles proteicos, de manera que estos pacientes se ponen en dietas altas en proteínas 15 a 20 días antes de llevar una Whipple. Postoperatorio, muchas veces necesitan apoyo con enzimas pancreáticas, mientras el páncreas nuevamente se ajusta a una secreción pancreática eficiente. Y estos pacientes necesitan ajustes vitamínicos porque la transección del estómago lleva a bajos niveles de vitamina B12 y muchos de estos pacientes tienen que hacer ajuste en la cantidad de los alimentos que consumen, de manera que en vez de comer 3 veces al día, como todos lo solemos hacer, desayuno, almuerzo y cena, estos pacientes necesitan comer 6 veces al día, en donde las porciones sean más pequeñas y sean más bajas en carbohidratos y más altas en grasas y proteínas. Porque la digestión de los carbohidratos es muy dependiente de las primeras partes gastrointestinales. En ausencia de ellas, entonces necesitamos que la dieta sea un poquito diferente en valor nutricional, de manera que estos pacientes suelen comer 6 veces al día. Así que hay varias modificaciones que hace un paciente post-Whipple. Gracias. Doctor, y por ahí mismito tendrían que reponer con hormonas al paciente. ¿Qué hormonas? O sea, por ejemplo, cuando se le hace la cirugía de Whipple, la pancreatodectomía, pues. Sí, pero ¿qué hormonas? Por ejemplo, en caso tal de que necesite insulina o glucagón, por así decirlo. Claro, entonces la insulina y el glucagón, nada más acuérdate de tu clase de fisiología, no se secretan en la cabeza del páncreas, se secretan en cuerpo y cola. De manera que la mayoría de los islotes de Langerhans son preservados. Es raro que tengamos un paciente que se vuelva diabético por una Whipple. Tenemos suficiente páncreas endocrino para funcionar. Así que el reemplazo o el tratamiento de déficit hormonal es muy poco frecuente. Gracias. ¿Ok? ¿Alguien más? Doctor, por lo menos en estos pacientes, ¿qué cambios se les podría mencionar o que se esperarían pues, después de la cirugía? Con respecto a las S o qué puede sentir, pues. Mira, es una conversación bien larga. Te tengo que decir que el consentimiento informado de una cirugía de Whipple, después de tantos años de estarlo haciendo, no me demora menos de 1 hora y media. La cantidad de cambios estructurales, anatómicos y gastrointestinales que un paciente va a tener, obviamente todos están justificados porque queremos eliminar un cáncer. Pero en ausencia de cáncer, probablemente yo nunca haría esa cirugía. Es decir, es de alto impacto, es de alto impacto. Están las complicaciones inmediatas. Estoy hablando de las inmediatas en los primeros días postoperatorio, entre hemorragias, abscesos, colecciones, neumonía, trombosis, etc. Están las complicaciones a mediano plazo, que son los ajustes gastrointestinales, y están las complicaciones a largo plazo, donde los pacientes pueden desarrollar dolores abdominales crónicos, insuficiencia del páncreas exocrino y tener que estar en reemplazo pancreático de enzimas de por vida. Estamos hablando de pacientes que usualmente nunca van a ganar peso. Algunos dirán, bueno, qué bueno, amén, voy a ser flaco siempre, pero estamos hablando de que eso es una limitante, no aumentar de peso, sobre todo cuando se necesita aumentar masa magra para otros tratamientos. Así que son múltiples las complicaciones. Es bueno que te quedes con la idea que todo procedimiento quirúrgico que ofrecemos tenemos que manejar los números de morbilidad y mortalidad. Mortalidad es la probabilidad de morir a causa de una intervención quirúrgica en un periodo de 30 días. Eso está estándar. Y eso para cáncer de páncreas, en el oncológico, cuando yo estaba ahí, y en los grandes centros que manejan esto, es de 4% o menos. Si un centro tiene su mortalidad por arriba del 5%, no debería hacer esta cirugía. Y la morbilidad asociada a una intervención quirúrgica son las complicaciones, que usualmente no derivan en mortalidad. Son complicaciones que a veces son severas y a veces son leves, desde infección de sitio operatorio hasta dehiscencia de anastomosis. Esas complicaciones en una cirugía de Whipple
son entre el 20 al 30%. Así que 1/3 de los pacientes que operamos, algo les va a pasar. Algo les va a pasar. Eso es un buen número, porque si operamos 50 al año o 20 al año, estamos hablando de que 1/3 de ellos se van a complicar. Así que esta es una cirugía que se complica, aún en las mejores manos, ya sea que te operes en Nueva York, Tokio, París. Estamos hablando de que las complicaciones siguen siendo entre el 20 al 30%. Porque tenemos que mantener en mente que siempre estamos operando un paciente enfermo. Es decir, el paciente que tiene cáncer de páncreas no sabemos qué tiempo tiene con una malignidad que ha tomado gran parte del metabolismo. De manera que estos no son pacientes que vienen sanos de cáncer, son pacientes enfermos. Y donde les metemos esta injuria, pues ahí tenemos los resultados. Pero bueno, no nos queda otra opción porque es el único tratamiento actualmente en vías a obtener intento curativo. Así que por eso lo seguimos haciendo. Ok, gracias, doctor. ¿Alguien más?